Jesús, viajero del tiempo. Evidencia en Lucas 24:31. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos dorados, un anciano llamado Elías. Su rostro estaba marcado por los surcos del tiempo, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que trascendía las eras. Era conocido por todos como el custodio de antiguas historias, relatos que hablaban de eventos misteriosos y encuentros extraordinarios. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo, como agradecimiento por ser suscriptor de este canal, haremos una recopilación de los mejores comentarios que nos hayáis escrito en nuestros vídeos. Si quieres aparecer, solo escribe un comentario ingenioso sobre este vídeo. Seguimos con la historia. En una tarde soleada, mientras Elías caminaba por el mercado, un joven llamado David se le acercó con curiosidad. Abuelo Elías, ¿podrías contarnos la historia del pasaje bíblico que menciona a Jesús como un viajero del tiempo en Lucas 24:31? Preguntó David, su mirada llena de asombro. El anciano sonrió con benevolencia y comenzó su relato. Hace muchos años, en tiempos remotos, Jesús caminó por las polvorientas sendas de la tierra. Su presencia era como un faro de luz en la oscuridad, y aquellos que lo seguían buscaban respuestas a preguntas que aún no habían formulado. Elías llevó a David y a un grupo de jóvenes a un rincón tranquilo, bajo la sombra de un anciano olivo. Imagina, comenzó, un día, Jesús caminaba por un sendero en la región de Emaús. Dos de sus seguidores lo acompañaban, y sus corazones estaban llenos de pesar por la reciente crucifixión del Maestro. Entonces, algo extraordinario sucedió. Los ojos de David se abrieron como platos mientras escuchaba atentamente. En Lucas 24:31, se nos dice que se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero, ¿y si ese reconocimiento no fue solo espiritual, sino también temporal? Sugirió Elías, agregando un matiz intrigante a la historia. Imagina que Jesús, en ese momento, desplegó un poder más allá de nuestra comprensión. Sus seguidores no solo lo reconocieron espiritualmente, sino que también vieron destellos de su vida pasada y futura. Fue un encuentro en el tiempo, donde las barreras del pasado, presente y futuro se desvanecieron. Los jóvenes escuchaban absortos, cautivados por la historia única que se desenvolvía. Jesús, el viajero del tiempo, compartió con sus seguidores momentos de su infancia en Nazaret, enseñanzas que aún no habían sido pronunciadas y visiones de eventos que aún estaban por venir, continuó Elías. Conforme la historia avanzaba, la luz del atardecer teñía el cielo de tonos cálidos. El anciano preguntó a los jóvenes, ¿pueden imaginarse la magnitud de ese encuentro? ¿Cómo afectaría conocer el pasado y el futuro de alguien a quien admiran profundamente? David, con los ojos brillantes, reflexionó en voz alta. Sería como descubrir que nuestras vidas están entrelazadas con un propósito mayor, que cada elección y experiencia nos lleva a un destino que solo vislumbramos en momentos especiales. Elías sonrió, satisfecho con la reflexión de los jóvenes. Exacto, querido David. El encuentro en Emaús no fue solo un reconocimiento espiritual, sino un vislumbre de la vastedad del tiempo y la trascendencia del Maestro. Nos deja con la pregunta, ¿qué momentos de nuestro pasado y futuro podríamos descubrir si pudiéramos mirar más allá de las limitaciones del tiempo? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el grupo regresó al pueblo, llevando consigo la fascinante historia del viajero del tiempo que una vez caminó entre ellos. La narrativa de Elías había sembrado semillas de reflexión en sus corazones, y la historia del encuentro en Emaús se convirtió en un legado que trascendería generaciones, como un misterioso susurro a través del tiempo. La historia de Jesús, el viajero del tiempo, se difundió por el pueblo como el viento entre las hojas. Los habitantes se reunían en la plaza central para escuchar de boca de Elías, el anciano sabio, detalles sobre el encuentro en Emaús.
cada relato se volvía más fascinante a medida que pasaba de boca en boca, y la comunidad entera se dejaba envolver por la magia de la posibilidad de un encuentro en el tiempo. En una de esas tardes, una joven llamada Isabella, cuya mente siempre estaba llena de cuestionamientos, se acercó a Elías con una pregunta peculiar. «Abuelo Elías, ¿crees que podríamos tener encuentros similares en la actualidad? ¿Que alguien del futuro o del pasado camine entre nosotros sin que lo sepamos?» El anciano, con una chispa de sabiduría en los ojos, respondió: «Querida Isabella, el tiempo es un misterio profundo, y la posibilidad de encuentros extraordinarios siempre está presente. Tal vez, en la cotidianidad de nuestras vidas, estamos rodeados por aquellos que han caminado antes y después de nosotros, dejando huellas en el tapiz del tiempo». La pregunta de Isabella resonó en la mente de todos, y la plaza se llenó de murmullos y especulaciones sobre la existencia de viajeros temporales entre ellos. La historia de Jesús se volvía un catalizador para reflexionar sobre las posibilidades ocultas en el tejido del tiempo. Con el tiempo, la historia del viajero del tiempo se convirtió en una fuente de inspiración para el pueblo. Las conversaciones en las tabernas, los mercados y las casas giraban en torno a la idea de que cada paso que daban podría ser presenciado por ojos del pasado o del futuro. Un día, mientras los habitantes compartían sus propias teorías sobre encuentros temporales, Isabella se encontró con un anciano misterioso que parecía haber llegado de ninguna parte. Sus ojos irradiaban conocimiento, y su presencia resonaba con una sabiduría que trascendía el tiempo. Intrigada, Isabella se acercó y le preguntó: «¿Eres tú un viajero del tiempo? ¿Has venido a compartir tu sabiduría con nosotros?» El anciano sonrió con ternura y respondió: «Todos somos viajeros del tiempo en cierto modo, llevando con nosotros los recuerdos del pasado y las expectativas del futuro. Pero la verdadera sabiduría reside en vivir plenamente en el presente». La respuesta del anciano resonó en Isabella, quien se dio cuenta de que, más allá de las especulaciones sobre encuentros en el tiempo, la verdadera magia yace en apreciar cada momento, aprender de las lecciones del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Así, el pueblo se llenó de una nueva comprensión sobre la naturaleza del tiempo y la importancia de vivir conscientemente. La historia del viajero del tiempo se convirtió en un recordatorio atemporal de que cada paso que damos deja huellas en el tapiz del tiempo, creando una narrativa que trasciende las barreras temporales. Y así, la magia de Emaús continuó inspirando generaciones, recordándoles que, en algún lugar entre el pasado y el futuro, se encuentra el valioso regalo del presente. Con el tiempo, el pueblo se transformó en un lugar único, donde las narrativas del pasado y las visiones del futuro se entrelazaban de manera armoniosa. La historia del viajero del tiempo se convirtió en un legado que se contaba a las nuevas generaciones, sirviendo como guía para entender la efímera naturaleza de la existencia. Las personas comenzaron a mirar sus propias vidas con una perspectiva renovada, apreciando cada momento como una oportunidad para tejer su propia historia en el vasto tapiz del tiempo. Se formaron grupos de reflexión, donde se compartían experiencias y se exploraban las posibilidades de encuentros temporales en la cotidianidad. Un día, mientras el sol pintaba de tonos dorados el horizonte, un niño llamado Mateo se acercó a la plaza central con una pregunta inquietante. ¿Podría ser que cada uno de nosotros tenga su propio encuentro en el tiempo? ¿Que nuestras vidas estén conectadas de formas que aún no comprendemos? La pregunta de Mateo resonó en la multitud, generando un silencio reflexivo. Elías, el anciano sabio, se acercó y tomó la palabra. Querido Mateo, la posibilidad de encuentros en el tiempo está presente en cada latido de nuestros corazones. Cada elección, cada acto de amor o desafío, deja una huella que reverbera a través de las eras. El pueblo se sumergió en una profunda reflexión, cuestionándose la naturaleza de sus propias acciones y cómo éstas podrían resonar en el tiempo. Las conversaciones en las plazas y hogares se volvieron más significativas,
y la comunidad se unió en la comprensión de que sus vidas eran parte de una historia más grande. Con el paso de los años, la historia del viajero del tiempo se convirtió en un símbolo de unidad y conexión. El pueblo se volvió conocido por su compasión, su respeto hacia el tiempo y la aceptación de las diversas trayectorias que cada vida podía tomar. Y así, entre los callejones adoquinados y los campos dorados, el legado de Emaús perduró. Las generaciones futuras continuaron tejiendo su propia historia, recordando siempre que, en algún lugar entre los susurros del pasado y los ecos del futuro, yacía la magia de los encuentros en el tiempo, invitándolos a vivir con plenitud cada instante que la vida les ofrecía. Con el correr del tiempo, la historia de Emaús se expandió más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Llegó a oídos de viajeros y buscadores de conocimiento, atrayendo a aquellos que anhelaban comprender los misterios del tiempo y la conexión entre las vidas. Un día, una joven historiadora llamada Sofía llegó al pueblo, atraída por las leyendas que envolvían a Emaús. Se sumergió en conversaciones con los ancianos y los habitantes, ansiosa por desentrañar los secretos que se escondían tras la historia del viajero del tiempo. Al escuchar las experiencias compartidas por la comunidad, Sofía se dio cuenta de que Emaús era más que un lugar geográfico, era un estado mental, un espacio donde las barreras del tiempo se desdibujaban, y las personas vivían con una conciencia aguda de su papel en la inmensidad temporal. Sofía decidió documentar la historia del pueblo y su comprensión única del tiempo. Entrevistó a generaciones de habitantes, recopilando relatos personales que revelaban cómo las enseñanzas del viajero del tiempo habían impactado en la forma en que vivían sus vidas. En sus exploraciones, Sofía también descubrió una antigua biblioteca en las afueras del pueblo, donde manuscritos y pergaminos relataban encuentros en el tiempo que habían ocurrido mucho antes de la llegada de Jesús. Historias de individuos que, de alguna manera, habían experimentado destellos de su pasado y futuro, conectándolos a un tejido temporal más amplio. Emocionada por este descubrimiento, Sofía compartió sus hallazgos con el pueblo, generando un resurgimiento del interés en la conexión entre las vidas a lo largo del tiempo. La plaza central se llenó de debates animados sobre la naturaleza del tiempo y cómo esta comprensión influenciaba sus elecciones diarias. La historia de Emaús, ahora enriquecida con los relatos de la biblioteca ancestral, se convirtió en un faro de conocimiento y reflexión. Los habitantes, guiados por la sabiduría acumulada a lo largo de los años, continuaron explorando la trama del tiempo con una mezcla de asombro y respeto. Así, Emaús se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban entender la interconexión entre pasado, presente y futuro. La historia del viajero del tiempo trascendió las páginas de los pergaminos antiguos y se convirtió en un testimonio vivo de cómo la comprensión del tiempo podía transformar no solo a un pueblo, sino también a aquellos que buscaban respuestas en sus callejones empedrados y campos dorados. Con el tiempo, Emaús se convirtió en un santuario del conocimiento temporal, atrayendo a eruditos, filósofos y buscadores de todo el mundo. La biblioteca ancestral se transformó en un centro de estudio, donde se exploraban las distintas dimensiones del tiempo y sus efectos en la existencia humana. Entre los visitantes frecuentes estaba un científico llamado Alejandro, fascinado por la idea de que el tiempo podía ser más que una línea recta. Se unió a los habitantes de Emaús en sus discusiones y contribuyó con su conocimiento científico para comprender mejor los fenómenos temporales que rodeaban al pueblo. Junto con Sofía, Alejandro inició investigaciones científicas para analizar los posibles rastros de energía temporal en Emaús. Desarrollaron experimentos y tecnologías avanzadas, buscando validar las experiencias compartidas por los habitantes sobre encuentros en el tiempo. Sus investigaciones llevaron a descubrimientos sorprendentes. En las antiguas estructuras del pueblo, detectaron fluctuaciones en el tejido temporal, señales de que Emaús estaba, de alguna manera, conectado a una red temporal más grande.
La plaza central, la biblioteca y los campos dorados parecían ser puntos focalizados de esta energía. La noticia de estos hallazgos atrajo la atención de la comunidad científica internacional, convirtiendo a Emaús en un laboratorio viviente para el estudio de la naturaleza del tiempo. Preguntas que antes solo se encontraban en la esfera de lo espiritual y filosófico, ahora eran objeto de experimentación y análisis. Mientras el mundo exterior observaba con asombro los desarrollos en Emaús, la comunidad se mantuvo fiel a sus raíces, recordando que la magia del tiempo no radicaba solo en la comprensión científica, sino también en la conexión humana y espiritual que compartían. Un día, mientras Alejandro realizaba un experimento en la plaza central, algo extraordinario ocurrió. Una onda temporal se desplegó, y aquellos presentes sintieron un ligero estremecimiento. La figura de un hombre anciano, vestido con túnicas antiguas, apareció por un instante, mirando con benevolencia a los presentes antes de desvanecerse. Era como si el espíritu del viajero del tiempo se manifestara nuevamente, recordando a la humanidad que la esencia del tiempo iba más allá de las mediciones y ecuaciones. La plaza se llenó de asombro y reverencia, recordando a todos que, sin importar cuánto se desentrañara el misterio del tiempo, siempre habría un espacio para la magia y el asombro. Y así, Emaús se convirtió en un faro de conocimiento, un lugar donde la ciencia y la espiritualidad convergían para explorar los límites del tiempo. La historia del viajero del tiempo continuó siendo tejida en los días presentes, recordando a todos que, en la búsqueda del conocimiento, siempre había espacio para la maravilla y la conexión más allá de las restricciones temporales. Con el paso de los años, Emaús se consolidó como un enclave único, donde la ciencia y la espiritualidad coexistían en armonía. Los habitantes se convirtieron en custodios del conocimiento temporal, transmitiendo las lecciones aprendidas a las generaciones venideras. La fama de Emaús atrajo a académicos, artistas y buscadores de todo el mundo. El pueblo se transformó en un centro de intercambio cultural y conocimiento, donde las mentes más brillantes se reunían para explorar las maravillas del tiempo y la conexión humana a lo largo de las eras. Entre los visitantes se encontraba una escritora llamada Marta, quien se sintió inspirada por la riqueza de historias y experiencias que fluían en Emaús. Decidió plasmar la magia del pueblo en un libro que trascendiera las barreras del tiempo y llegara a todos los rincones del mundo. En su investigación, Marta descubrió relatos de encuentros temporales que se sucedieron a lo largo de los siglos en Emaús. Desde eras antiguas hasta futuros lejanos, las historias se tejían en un tapiz temporal que reflejaba la riqueza y complejidad de la existencia humana. Con cada página de su libro, Marta invitaba a los lectores a explorar la posibilidad de que el tiempo no fuera una línea recta, sino un vasto océano donde cada momento estaba conectado de manera intrincada con los demás. Su obra llevó la historia de Emaús a rincones remotos, despertando la imaginación y la curiosidad en aquellos que se sumergían en sus páginas. El libro de Marta se convirtió en un bestseller, y Emaús se volvió un destino de peregrinación para aquellos que buscaban comprender el tiempo y su influencia en la vida cotidiana. La plaza central se llenaba de lectores que, con el libro en mano, buscaban capturar un destello de la magia que se respiraba en cada rincón del pueblo. Mientras el legado de Emaús se expandía por el mundo, los habitantes seguían siendo los guardianes de la conexión temporal. Generación tras generación, transmitían las enseñanzas del viajero del tiempo, recordando a todos que cada elección, cada encuentro, resonaba a través de las edades. En una tarde tranquila, Marta, acompañada por un grupo de lectores, se acercó a la biblioteca ancestral. Se sentaron entre los antiguos manuscritos y compartieron historias, creando un momento atemporal donde las barreras del tiempo se desvanecieron. Y así, Emaús se convirtió en un símbolo eterno, recordándonos que, en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad, en la aceptación de la maravilla y el misterio, yace la verdadera comprensión del tiempo.
Un legado que trasciende generaciones, invitándonos a seguir explorando, preguntando y viviendo plenamente en cada momento. Con el tiempo, Emaús se convirtió en un faro de inspiración para artistas de todas las disciplinas. Pintores, músicos y poetas se sintieron atraídos por la atmósfera única del pueblo, donde la magia del tiempo se entrelazaba con las expresiones creativas de la humanidad. Una talentosa pintora llamada Elena llegó a Emaús en busca de inspiración para su próxima obra maestra. Mientras paseaba por los campos dorados y observaba los callejones empedrados, sintió una conexión profunda con la esencia del lugar. Decidió plasmar la historia del viajero del tiempo y la riqueza temporal de Emaús en un mural que abarcaría la plaza central. Con pinceles y colores vibrantes, Elena dio vida a la narrativa temporal que había impregnado las calles del pueblo. Desde la figura del viajero del tiempo hasta momentos icónicos de la historia de Emaús, cada pincelada contaba una historia que resonaba con los habitantes y visitantes por igual. El mural se convirtió en un punto de encuentro, donde la comunidad se reunía para reflexionar sobre la naturaleza del tiempo mientras admiraban la obra de Elena. Las paredes del pueblo se llenaron de murales y expresiones artísticas que celebraban la interconexión entre el arte y el tiempo. En las noches estrelladas, músicos talentosos inundaban la plaza con melodías que evocaban la esencia del tiempo. Compositores crearon sinfonías que narraban la historia del viajero del tiempo, llevando a la audiencia a través de un viaje sonoro que exploraba las distintas capas temporales de Emaús. La poesía también floreció en las calles del pueblo. Jóvenes y ancianos compartían versos que capturaban la esencia de la existencia atemporal. Los poetas se inspiraban en las historias de encuentros en el tiempo, creando obras que resonaban en el corazón de quienes las escuchaban. Emaús se convirtió en un centro cultural donde las artes y el tiempo se entrelazaban de manera única. El pueblo, ahora conocido como un refugio para el pensamiento creativo, se llenaba de visitantes que buscaban sumergirse en la riqueza de expresiones artísticas que celebraban la trascendencia del tiempo. En una noche especial, la plaza central se iluminó con luces tenues, y los habitantes se reunieron para disfrutar de una representación teatral que narraba la historia del viajero del tiempo. Actores talentosos dieron vida a los personajes, transmitiendo la magia del encuentro en el tiempo a través de la interpretación. Así, Emaús se convirtió en un oasis donde el arte y el tiempo danzaban en armonía, recordándonos que las expresiones creativas son un puente que conecta las diferentes eras de la humanidad. La historia del viajero del tiempo continuaba siendo contada no solo en palabras, sino también a través de las vibrantes obras que adornaban cada rincón del pueblo. A medida que el renombre de Emaús crecía, el pueblo se convirtió en un espacio de reflexión y retiro espiritual para aquellos que buscaban una conexión más profunda con el tiempo y la trascendencia. Personas de diversas culturas y creencias acudían a Emaús, atraídas por la energía única que emanaba del encuentro en el tiempo. Entre los visitantes estaba un monje budista llamado Hiroshi, quien buscaba encontrar respuestas sobre la naturaleza del tiempo desde una perspectiva espiritual. Se sumergió en las prácticas meditativas que los habitantes de Emaús compartían, buscando experimentar una conexión más allá de las dimensiones temporales. Con el tiempo, Hiroshi se convirtió en un guía espiritual para aquellos que buscaban equilibrio y paz en el contexto del tiempo. Juntos, practicaban meditaciones que trascendían la linealidad del tiempo, explorando la idea de que el presente contenía la esencia de todas las eras pasadas y futuras. En las reuniones espirituales, Hiroshi compartía enseñanzas que resonaban con la historia del viajero del tiempo. Inspirado por la narrativa de Emaús, articuló un enfoque espiritual que integraba las lecciones de la historia con las prácticas contemplativas, fomentando una comprensión más profunda del tiempo en la vida diaria. La plaza central se transformó en un lugar de encuentro para meditaciones colectivas, donde habitantes y visitantes se unían en un espacio atemporal.
La quietud y la conexión espiritual se volvieron parte integral de la identidad de Emaús, recordando a todos que la trascendencia temporal no solo estaba en las historias del pasado, sino también en la quietud del presente. Con la guía de Hiroshi, Emaús se convirtió en un centro de retiro espiritual reconocido a nivel mundial. Personas de diferentes credos y tradiciones espirituales llegaban para sumergirse en las prácticas de meditación y reflexión, llevando consigo las enseñanzas atemporales que emanaban del corazón del pueblo. Un día, mientras meditaban en la plaza central, los participantes sintieron una presencia especial. Los rayos del sol acariciaban el rostro de cada persona mientras una brisa suave soplaba a su alrededor. En ese momento, una sensación de conexión más allá del tiempo se apoderó de todos, recordándoles la esencia espiritual que trascendía las barreras temporales. Hiroshi, con una serenidad profunda, compartió unas palabras. En el encuentro con el tiempo, descubrimos que somos eternos viajeros, navegando las olas del presente. Cada respiración, cada pensamiento, es un puente que nos conecta con las eras que han sido y las que serán. En Emaús, encontramos el santuario donde el tiempo se abraza con la eternidad. Y así, Emaús se convirtió en un refugio para el alma, donde la espiritualidad y el tiempo se entrelazaban, guiando a aquellos que buscaban respuestas a explorar las dimensiones más profundas de la existencia. La historia del viajero del tiempo se convertía en un eco constante en el corazón del pueblo, recordándonos que la trascendencia temporal estaba al alcance de todos aquellos que se aventuraran a explorar los pasos del Maestro. Con el tiempo, Emaús se convirtió en un crisol de sabiduría y exploración, donde personas de todas las edades y procedencias se reunían para sumergirse en la riqueza de la experiencia temporal. Los ancianos compartían sus historias con los jóvenes, creando un puente intergeneracional que conectaba los hilos del pasado, presente y futuro. Un día, una pareja joven, Javier y Carolina, llegó a Emaús buscando respuestas sobre su propio viaje en el tiempo. Habían escuchado hablar de la magia del pueblo y de la historia del viajero del tiempo, y anhelaban comprender cómo sus vidas se entrelazaban con las dimensiones temporales. Los habitantes de Emaús, siempre acogedores, les ofrecieron unirse a una ceremonia especial que se celebraría en la antigua biblioteca. Elías, el anciano sabio, les guió en una meditación colectiva, invitándolos a explorar la conexión entre sus propias vidas y el fluir del tiempo. En la penumbra de la biblioteca, Javier y Carolina cerraron los ojos, permitiendo que sus mentes se sumergieran en un estado de receptividad. En ese momento, sintieron una presencia, como si fueran testigos de los acontecimientos que habían dado forma a sus vidas y de los destinos que aún estaban por desplegarse. Cuando abrieron los ojos, se encontraron con una imagen inusual, un antiguo reloj de arena, cuyos granos de arena parecían contener momentos de sus propias vidas. Cada grano era una escena, desde la infancia hasta el presente, y vislumbraron destellos de futuros posibles. Elías les habló con voz serena: el tiempo es como un río que fluye constantemente. En cada grano de arena yace la narrativa única de sus vidas. La comprensión del tiempo no solo está en mirar atrás o adelante, sino en vivir plenamente cada momento, reconociendo que cada elección es un paso en la danza eterna del tiempo. Inspirados por esta revelación, Javier y Carolina regresaron a la plaza central, donde compartieron sus experiencias con la comunidad. Sus historias se mezclaron con las de los demás, creando una narrativa colectiva que celebraba la interconexión de todas las vidas presentes en Emaús. Elías les preguntó a los jóvenes: ¿qué han descubierto en sus viajes temporales? ¿Cómo han cambiado sus perspectivas sobre el presente? Javier reflexionó: y hemos aprendido que cada momento es valioso, que nuestras elecciones reverberan en el tejido del tiempo. Somos, de alguna manera, los arquitectos de nuestra propia historia. Carolina añadió: Emaús nos ha enseñado que el tiempo no es solo una sucesión de eventos, sino una danza interminable donde nuestras vidas se entrelazan con las de los demás.
Somos parte de algo más grande, algo que trasciende las fronteras del tiempo. Así, Javier y Carolina se unieron a la comunidad de Emaús, llevando consigo la comprensión de que, en ese rincón especial del mundo, cada encuentro, cada historia y cada reflexión contribuían a la trama eterna de los pasos del Maestro, recordándoles que el tiempo, en su esencia más pura, era un regalo a ser vivido con plenitud y aprecio. Y así continuaron, tejiendo sus vidas en la vastedad del tiempo, entre los campos dorados y los callejones empedrados de Emaús.